Evidentemente, el hecho de la institucionalidad del Estado va a reflejarse en la situación de seguridad. Y también la historia, porque tenemos la Centroamérica de Guatemala, El Salvador y Honduras, tiene una realidad cada vez más violenta en comparación a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que sería la otra Centroamérica. Sin embargo, América Latina es el continente donde mueren más personas por armas de fuego sin estar vinculadas a conflictos internos. Sin ir más lejos, en mi país, Guatemala, durante el conflicto armado interno se importaban 5 millones de municiones al año y el año pasado en Guatemala importamos 50 millones de municiones. ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde está la paz? Porque la paz no solo es la ausencia de la guerra, la paz es realmente poder convivir. Cuando hablamos de seguridad, los centroamericanos muchas veces pensamos que la seguridad se asocia a la represión y sin embargo vemos la seguridad no como esa base de la libertad, sino la seguridad como la coartación de la propia libertad. Y si vemos las ciudades centroamericanas, sobre todo las capitales, cada vez hay más rejas, cada vez hay más empresas privadas de seguridad, que es uno de los nuevos fenómenos de la privatización de la seguridad en nuestra región. Eso quiere decir que el Estado ha cedido el derecho a ejercer la fuerza para garantizar la libertad y la seguridad a los ciudadanos y está cediendo en manos de la empresa privada ese derecho que debería ser o esa obligación que debería ser exclusiva de las fuerzas de seguridad del Estado. Incluso el tema de la inteligencia, o sea, la inteligencia está incluso privatizada, o sea, la inteligencia está vendida por parte de la empresa privada al Estado. Y no tenemos que engañarnos que también estamos sujetos a una influencia de Estados Unidos en levantar algunos temas en materia de seguridad y defensa, en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, donde a través de los acuerdos de paz y de acuerdos de sociedad civil habíamos logrado separar las funciones del ejército y de la policía para que cada quien ejerciera las funciones que le corresponden y después del 11 de septiembre nos vemos envueltos en una dinámica donde nuevamente los ejércitos están entrando a temas de seguridad. Entonces los gobiernos que no están funcionando en políticas públicas de largo alcance lo que están haciendo es una respuesta coyuntural donde es ejercer la violencia, incluso sobrepasar los límites del Estado hasta llegar a la limpieza social, ¿verdad? Donde estamos volviendo a caer en las prácticas del pasado, sin embargo ahora justificadas porque tenemos que combatir a las pandillas juveniles, porque Estados Unidos definió que las pandillas juveniles era una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y entonces tenemos que empezar a combatir a nuestros propios jóvenes sin siquiera entrar a un análisis mucho más profundo de qué estamos haciendo con combatir a la juventud y criminalizar a la juventud por el simple hecho de ser joven. Y aquí sí tenemos que tocar efectivamente el tema de las armas de fuego. La Organización Mundial de la Salud dice que el problema de la violencia armada tiene 3 vectores. Uno es el acceso a las armas. Tenemos una región con muy fácil acceso a las armas porque somos un canal de paso. En segundo lugar, porque hay normas y marcos jurídicos que funcionan más en unos países, pero menos en otros, donde también facilitan el acceso al arma de fuego. Y el tercer elemento, que es el tema de la cultura. En el tema, por ejemplo, del sistema de salud, los heridos por armas de fuego prácticamente consumen la totalidad de los presupuestos de los hospitales para emergencias. Por ejemplo, el análisis que hace el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, el ILANUD, donde ha logrado determinar a lo largo de los últimos 15 años correlaciones para el incremento del delito en los países. Cuanto más jóvenes fuera del sistema escolar, tendremos más delitos en el futuro. Cuanto menos proporción de generación de empleos para los jóvenes, tendremos más delito en el futuro. Cuanto más inequidad en las políticas públicas de un país y separación entre ricos y pobres, tendremos más delito en el futuro. Y también cuando haya menos posibilidad de acceso al consumo, habrá más delito. Y si nos vamos a Guatemala, por ejemplo, solamente el 15% de los jóvenes en este momento tienen acceso a la educación media. Estamos dejando como salidas para los jóvenes centroamericanos la emigración a Estados Unidos o la delincuencia organizada. Entonces esto lo que nos está llevando es a que la política pública en materia de seguridad es una política que debe hacerse no solo desde la perspectiva de largo plazo, sino que va muy concatenado con la generación de empleo, generación de educación, porque si nosotros no corregimos la problemática
política de empleo y educación para los jóvenes, si no hay una política de juventud, no podemos seguir generando policías, porque dentro de 10 años, cuando haya más jóvenes fuera del sistema escolar y menos empleo, no van a alcanzar todos los policías que se requieran para poder realmente garantizar la seguridad. La complejidad de la problemática de la violencia armada, que también va muy asociada no solo a la proliferación de armas, sino también al surgimiento de las mismas empresas de seguridad, porque el mal uso de las armas tiene mucho que ver con las empresas privadas de seguridad. A veces es mucho más simple de lo que parece. Hemos trabajado en las fronteras y ahí hemos encontrado, por ejemplo, que no existen procedimientos comunes ni aduaneros, ni policiales, ni jurídicos en ninguno de nuestros países. Entonces deberíamos empezar casi que por lo más simple, es decir, una base de datos de armas de fuego de toda la policía centroamericana. El fortalecimiento de las capacidades institucionales, es decir, sobre todo a nivel, por ejemplo, de fronteras, hemos visto que eso es indispensable en los mismos agentes locales. Y luego, para finalizar, evidentemente las mejores prácticas que existen en brindar seguridad y generar espacios seguros, y también el desarme y la destrucción de armas surgen desde lo local. Y desde lo local y las buenas prácticas podemos generar políticas públicas. En las ciudades de América Latina, que hemos visto que disminuye el número de homicidios por armas de fuego, que disminuye el índice de criminalidad, son ciudades donde sus alcaldes han tomado acciones concretas de recuperación de espacios, de generar un acercamiento a la comunidad para trabajar los temas, evidentemente regular la aportación de armas junto con el consumo de alcohol se convierte en uno de los principales vectores de violencia, y también la prevención y la participación de la comunidad. En seguridad el 80% es prevención.